Buenas tardes y bienvenidos a Almería 24 Horas, a este programa especial sobre el medio ambiente, concretamente sobre el Día de los Humedales, en el que nos encontramos hoy, 2 de febrero. Y se preguntarán, ¿qué es un humedal o qué importancia tiene? Bueno, pues a todas esas cuestiones son precisamente a las que queremos contestar hoy, las que les queremos acercar a todos ustedes en la jornada de hoy. Queremos llevarles este programa un poquito didáctico para que entre todos conozcamos qué es lo que tenemos en nuestro entorno, cuál es la importancia que tiene y que entre todos empecemos a cuidarlo. Para ello, para hacer este programa especial, hoy nos acompañan en este espacio, en este maravilloso espacio en el que nos encontramos y que es este Centro de Interpretación de Punta Encinas Sabinar, pues 3 representantes de asociaciones de la provincia. Voy a comenzar por mi derecha. Tenemos con nosotros a Moisés Palmero, que es representante del Árbol de las Piruletas. Aquí a mi izquierda nos acompaña también Samuel Caro, que es el presidente de la Asociación Cultural Atená. Y un poquito más allá a la izquierda tenemos a Juan Migaldeano, representante de Unidos por Turaniana y también vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Alcazaba. Bienvenidos a los 3, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, pues yo seguro que se están preguntando todos nuestros telespectadores por qué, si vamos a hablar de humedales, tenemos aquí algunas asociaciones culturales. Y es que yo creo que pues medio ambiente, cultura, patrimonio, al final todo está interrelacionado, pero yo voy a dejar esa primera pregunta en el aire de cuál es la importancia de los humedales en la provincia de Almería y por qué es importante también desde el punto de vista cultural. ¿Quién empieza? Venga. Bueno, pues si queréis empiezo yo, ¿no? Venga, vamos, Moisés, va. Del tema de los humedales. Bueno, pues es curioso porque la provincia de Almería, a pesar de ser una de las provincias, ¿no?, donde llueve menos y con más horas de sol, después también es una con la que contamos más humedales en la provincia de Almería, ¿no? Que al fin y al cabo son masas de agua que no tienen que ser permanentes, sino que también pueden ser esporádicas, que también que sean ríos que vayan corriendo, o las ramblas secas también se consideran parte de los humedales, y evidentemente después nuestros acuíferos, nuestros manantiales y todo lo que tiene que ver con el agua. Pues en Almería, como estábamos diciendo, a pesar de ser una zona seca, tenemos mucha gran variedad de humedales muy distintos y además que son muy complementarios al resto de Andalucía, porque muchos dependen de los acuíferos y cuando en Andalucía, como en esta época que están todos secos, aquí seguimos manteniendo el agua. Y es algo muy curioso que tenemos que valorar, porque esa variedad de humedales lo que nos está dando es una riqueza paisajística y después de biodiversidad que muchas provincias no tienen, y es algo de lo que deberíamos nosotros presumir y vender, ¿no?, como herramienta turística y como parte de ese patrimonio cultural que decimos, ¿no?, que está relacionado con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con la gente que ha vivido aquí y que lo conocen, pero que no saben valorarlo porque estamos dedicados a otras cosas, ¿no? Le estamos dando importancia a otros aspectos de la sociedad. Claro, los humedales que también nos cuentan parte de nuestra historia. Sí, bueno, claro que nos cuenta mucho de nuestra historia, porque en todo lo que es la zona del poniente, muchos de esos humedales se nos olvida que son de origen antrópico. Siempre pensamos los humedales como algo natural, pero también pueden ser de origen antrópico, consecuencia de una serie de acciones, en este caso para la construcción de nuestros casas verdes, como dice Lola, nuestros invernaderos, y entonces, claro, a partir de ahí, por afloramiento de esas aguas superficiales del acuífero, pues se acaban creando una serie de humedales que, si no recuerdo mal, Moy, son unos 20 y pico solo en el término municipal. Bueno, en el Ejido. En el Ejido. Sí. Entonces, claro. Más de 20 en el Ejido. Sí, pequeñitos y que no están protegidos la mayoría, pero que por el tema que tenemos con el acuífero superior, pues están apareciendo por todo el territorio. Claro, entonces eso quería. Claro, tú dices, ¿es algo cultural? Sí, porque bueno, los invernaderos forman parte de lo que es nuestra seña de identidad, de nuestra cultura, pero claro, consecuencia de eso, tener la creación de una serie de humedales de distintos tamaños, no solo la balsa del Sapo, el año pasado... Eso te iba a decir, que yo creo que el que más conocen todos nuestros espectadores será, o el que más les sonará será seguramente la balsa del Sapo, pero que hay muchos, ¿no? Sí.
hay muchos Claro. en la provincia, desde Adra hasta la zona del Levante de Vera, ¿no? Si queréis hacemos un repaso por los humedales que tenemos, ¿no? Si empezamos por Adra, tenemos las albuferas de Adra, que son reserva natural. Las reservas naturales, recordamos que son como los parques nacionales en pequeñitos, es decir, que son espacios con una biodiversidad y unas especies singulares que deberíamos, vamos, valorar como lo mejor que tenemos. Después, si seguimos desde Adra y llegamos hasta el Ejido, nos encontramos con el paraje y la reserva de Punta Entina Sabinar. Donde pueden además conocer todo su entorno, Sí, aquí precisamente, exacto. en este espacio en el que estamos. Estamos en el sitio ideal para ello, ¿no? Y estamos cerquita, pero después en el Ejido, como estabais hablando, la balsa del Sapo, que es quizás la más conocida, pero quizás no la que más biodiversidad tenga, porque cuando empezó sí que generó una serie de ecosistemas, de pequeños espacios que favorecían la diversidad de especies, pero con la mala gestión que estamos haciendo de la lámina de agua, pues ha subido mucho y está pues, evitando que crezca esa vegetación que antes crecía y que muchas especies se vayan a humedales como el de Sotomonte, el degradado Sotomonte, que el año pasado hicimos una actividad allí para ponerlo en valor, o el que tenemos en la caña detrás del Copo, que también es bastante grande, y después otros muy pequeñitos a lo largo de las diferentes ramblas y las diferentes cañadas tradicionales que había en el pueblo. Si seguimos hacia adelante. Si seguimos hacia Roquetas, pues evidentemente tenemos que pararnos en la ribera de la Algaida, ¿no? Que también es la base, la cuna de la ciudad de Turaniana, ¿no? Que es allí donde se crea la Algaida. Lo que viene a significar es el bosque, ¿no? Ese bosque originario, esas pequeñas charcas, ese pequeño humedal, que la mayoría son charcas que se secan, están prácticamente secas durante todo el año, pero sí que hay algunas permanentes. Si continuamos después hacia Almería, pasamos a Almería y nos encontramos con las salinas de Cabo de Gata, ¿no? Que también están dentro del Parque Natural. Sí, que además yo creo que de esto habrán escuchado hablar mucho durante... Este último año. Efectivamente, durante este último año. Y que es un tema muy interesante, ¿no? Porque ahí nos metemos con la gestión de los espacios protegidos y demás, y da para mucho, ¿no? Pero la salina del Cabo de Gata también está muy reconocida. Allí también en el Cabo de Gata está la Rambla Morales, la desembocadura de la Rambla Morales, que también es un lugar bastante importante. También dentro del Cabo de Gata hay diferentes riachuelitos y pequeñas zonas que están encharcadas y que generan también vida a lo largo del año, ¿no? Y luego ya si nos entramos en el Levante, uno de los más reconocidos es el Salar de los Canos, ¿no? Que hay ahí una asociación que está generando muchísimo movimiento para intentar que se protejan, ¿no? Y bueno, todos de ellos no están protegidos, por ejemplo este del Salar de los Canos o la balsa del Sapo o la ribera de la Algaida están dentro del inventario de humedales, es decir, la Junta los reconoce como unos espacios a tener en cuenta, pero no tienen ninguna protección, ¿vale? Luego Pero entraremos en el tema de la protección, pero antes yo quería profundizar en lo que preguntaba antes. Sí, porque debemos entender que los humedales son un paisaje cultural, un paisaje construido históricamente en esa interacción continua entre la naturaleza y el ser humano, porque efectivamente tenemos nuestro campo de Alía, nuestro poniente almeriense, que es la base natural, con todos sus elementos a nivel de suelo, a nivel de vegetación, a nivel de fauna, a nivel de clima, también muy importante, pero luego tenemos la parte humana, como el ser humano, no solamente ahora, sino a lo largo de la historia, ha ido interaccionando con esa naturaleza, no solamente con la base, sino que esa naturaleza ha seguido interaccionando y han estado en un juego, en un dar y recibir que es muy interesante para entender estos humedales como espacios construidos, como espacios comprendidos dentro de la cultura humana también. Y dentro de lo que es el ámbito cultural, además también el conocer, como decíamos antes y como os comentaba, también parte de nuestro pasado. Yo recuerdo haber hecho visitas por aquí y tú habernos comentado y habernos dicho, no, es que por aquí se encuentran todavía, puedes encontrar todavía elementos de épocas antiguas. Al final, también, en todos esos espacios ha habido vida anterior y también nos pueden aportar cómo ha sido la vida de los entornos. Siempre hay una interacción del ser humano con esos espacios naturales, son espacios de aprovechamiento. El mismo Doñana, estoy conocido por todo lo que está pasando en los últimos tiempos, es un espacio de interacción entre la naturaleza y el ser humano. De hecho, el origen de Doñana es el coto, es un coto real, y así se mantiene como espacio privilegiado. Aquí pasa también en nuestra Punta Entina. Si nos vamos solo 2-3 décadas hacia atrás, encontramos explotaciones que había dentro del propio Punta Entina. Pero si damos un pequeño salto y nos vamos a época romana, vemos
cómo hay una serie de concheros, por lo menos tenemos identificados 3, que es de aprovechamiento del litoral con el espacio que hay justamente detrás, y sería por algo, desde luego. Entonces hay una interacción, siempre hay una interacción entre el medio físico, el medio natural y el ser humano. Y que el ser humano, perdona, nosotros estamos relacionados con el agua, es decir, nosotros hemos creado Somos nuestras agua. ciudades alrededor del agua, y aquí en el Ejido los primeros cortijos, ¿no?, se habitaban alrededor de las cañadas, ¿no?, cuando el agua bajaba de la sierra, ¿no?, que eran las zonas más fértiles, y ahí es donde podíamos cultivar y donde podíamos aprovecharlo, ¿no? Y ya cuando encontramos los acuíferos, pues empezamos a desarrollar la agricultura. Y antes, en la época romana, pues lo mismo, el agua bajaba de la sierra, por aquí también debería bajar con más a menudo, más caudal de lo que ahora tenemos, pero sin ese agua, sin esos humedales naturales, nosotros no podríamos existir. Evidentemente, a partir de ahí lo hemos transformado, porque lo hemos transformado todo, ¿no? Pero dependemos exclusivamente del agua, y esos humedales ahora mismo dependen también de la gestión que hagamos nosotros de ellos. Hay una faceta muy interesante de la arqueología, que es la arqueología del paisaje, que consiste en interpretar los elementos que nos da ese paisaje, elementos naturales, elementos construidos, y gracias a eso hacer una interpretación del uso que se pudo dar a ese paisaje en el pasado, ¿no? Hablando de época romana, no tenemos una evidencia de las señas romanas eran estas, pero si interpretamos que había concheros, si vemos que había factores de salazón que requieren sal y sal en abundancia, pues vemos que efectivamente se debía dar algún tipo de uso a estos humedales para empezar a aprovecharlos como salinas. Por ejemplo, en Roquetas tenemos localizado hasta 3 zonas de factores de salazones, cerca de la urbanización de Roquetas, cerca del puerto, y en la propia Ribera del Gaida, en Turaniana, tenemos 3 zonas de salazones, con lo cual el pescado sabemos de dónde lo sacaban, que tenían el mar enfrente, pero esa sal no iban a ir a traerla de Roma o de largas distancias, lo cual habría sido bastante costoso, sino que lo más lógico era extraerlo de las zonas cercanas. Por tanto, vemos que ya son unas salinas de origen romano. Y si damos un salto a época medieval, vemos que ya en época andalusí, hablamos del siglo X, XI, XII, se mencionan ya como salinas vinculadas a la Lía, que era la población más importante, y tenemos un total de 5 salinas que sí que se mencionan en época nazarí, en época, para que lo entendamos, de los reyes de la Alhambra. Hablamos y sabemos hasta su nombre en árabe, que es muy interesante. Tenemos las salinas de Entinas, tenemos las salinas de Jata, Centibucir, Modaguara y de la Torre del Esparto. En total, desde la Ribera del Gaida hasta Guardias Viejas, tenemos un total de 5 salinas que estaban en explotación, que eran titularidad de los reyes nazaríes, algunas de ellas, otras estaban arrendadas a nobles nazaríes, pero que ya no hablan de la riqueza de esta zona, porque además tengamos en cuenta que la sal, a día de hoy la usamos para sazonar, etcétera, pero en la historia ha sido el principal conservante, tanto de pescado como de carne. También se usaba para alimentar el ganado. O sea, hablamos de un abuso del ser humano hacia la sal. Bueno, el propio salario, la palabra salario, en latín viene de cuando se pagaba en sal. Entonces hablamos de que la sal ha sido un elemento muy usado y también muy rico y valorado. Bueno, tenemos decíais antes, tenemos muchos humedales, cada uno tiene un grado de protección o no protección, una función o no función diferente, ¿no? O sea, no todos los humedales que tenemos en el municipio tienen el mismo valor ni histórico ni medioambiental, ¿no? Sí, bueno, ahí podríamos discutirlo, ¿no? Porque muchas veces aquellos que no están protegidos, cuando nos ponemos a hablar de las especies que anidan allí, por ejemplo, el año pasado cuando estuvimos en Sotomonte, allí anida la cangrejera, que es una especie en peligro de extinción, y cuando vas al humedal no se te saltan las lágrimas porque ya somos adultos, pero da un poquito de pena como está, ¿no? Entonces, el valor ambiental lo tienen. El valor cultural de estos humedales, que podemos decir que son de nueva creación por el problema que tenemos con los acuíferos, pues probablemente no tengamos ninguna tradición, ninguna cultura con ellos, ¿no? Evidentemente los más grandes sí que tenemos esa historia, ese legado detrás, y por eso podemos contar muchas más historias, pero no dejan de tener esa importancia que tienen los pequeños humedales. Claro, es que la importancia no está en el grado de reconocimiento, es una cosa que suele ser a posteriori, Sí. pero hay una importancia que puede ser histórica, que en nuestro caso es una debilidad, un punto débil nuestro, porque son humedales de origen antrópico, salvo las salinas, que sí son de origen antrópico también, pero claro, ya tienen una trayectoria centenaria.
pero nuestros humedales no tienen esa importancia histórica que tiene, pues yo qué sé, pues la laguna de Fuente de Piedra, por ejemplo, que es que está arraigada en la historia y en la población. Nosotros tenemos que luchar con eso, que es que han sido humedales que han surgido con el devenir de la construcción de los invernaderos, la extracción de arena para los enarenados, y entonces surge la humedad. Y ahora se convierte en un problema. Eso iba a decir yo, porque yo estoy pensando en el de Punta... La importancia ecológica la tiene, claro. Lo que no tiene es el reconocimiento de esa importancia. Claro, yo estoy pensando precisamente en el de la balsa del Sapo, la gente lo entiende más como un problema que como un espacio que cuidar y del que aprovechar. Es que la balsa del Sapo es un impacto. Nosotros cada vez que hacemos una actuación en el medio ambiente generamos un impacto. Y ahí fue un impacto bastante gordo lo que creamos. Lo que pasa es que al principio, como había poquita agua, se generó un ecosistema privilegiado, ¿no? Lo que pasa es que en el momento que empieza a subir el nivel del agua, ya nos damos cuenta de que se convierte en un problema porque nos está causando muchísimos daños. Pero eso es un buen ejemplo de que cada vez que hacemos una actuación en el medio ambiente, generamos un impacto, que después lo podemos reconducir y mejorar y aprovechar. Pero los impactos traen sus consecuencias y bueno, en este caso si lo hubiésemos gestionado bien y fuésemos capaces de gestionar la balsa del Sapo, ¿no? De sacar el agua, de salarla, desalobrarla, mejor dicho, y aprovecharla, podríamos recuperar ese ecosistema y podríamos utilizarlo pues, de herramienta turística, educativa y para traer, pues eso, para aprovecharlo para otros servicios. El proyecto de planta de desalobradora, está aprobado, están consignados ya los presupuestos y está avanzándose en el proyecto. Ahora hay que empezar a ejecutarlo, pero en principio se tienen ya asignados esos fondos. No sé si cuando eso suceda, pues podrá llegar el momento que tú dices. Sí, yo creo que si se hace una buena gestión, al final vamos a recuperar el ecosistema, pero que al final, si no lo recuperamos del todo ambientalmente, después tiene también otras muchas funciones que nos está beneficiando, ¿no? Porque hablamos muchas veces de esas cosas directas que podemos sacar, pero después hay una serie de servicios ecosistémicos que la naturaleza, y en este caso concreto los humedales, nos están sirviendo, ¿no? Por ejemplo, regulan la temperatura. Pues oye, eso nos está beneficiando también en el pueblo, ¿no? También genera muchísima biodiversidad que también la podemos utilizar para otras cosas. También sirven como balsa de almacenamiento de agua y también como cuando hay una descarga de agua, una tormenta grande, pues pueden servir como balsa de tormenta. Es decir, que los humedales generan una serie de servicios que aunque no sepamos monetizarlos y no sepamos aprovecharlos directamente, nos están beneficiando, y todo eso la gente deberíamos venderlo, porque también podría ser una herramienta para vender, muchas veces lo decimos, ¿no? Que podrían ser como una pequeña etiqueta que ponernos si somos capaces de conservarlo, para decir, mira, tenemos una serie de productos de invernadero aquí, pero a pesar de todo lo que nos estáis diciendo sobre los invernaderos, somos capaces de mantener esta biodiversidad. Entonces tenemos que compaginar esas dos cosas porque nos pueden ser muy útiles. Claro. Todo está integrado, y cuando un invernadero, yo siempre lo digo, cuando un invernadero puede estar viviendo en concordancia con todo ese entorno, es porque no será muy agresivo. Bueno, ahí podríamos discutir, ¿no? Pero tenemos que conseguir ese equilibrio, y tenemos que conseguir que, es la opinión que tengo yo, ¿no? Aquí de toda la vida que llevamos, que parece que cuando hablamos de conservación, tanto de patrimonio cultural como patrimonio ambiental, estamos atacando otros sectores de la economía, en este caso, por ejemplo, la agricultura, y no tiene por qué ser así. Podemos encontrar ese equilibrio perfecto entre desarrollar nuestra agricultura, que generará un impacto como cualquier industria, pero también conservando la naturaleza. Y hasta ahora esa parte de conservación no lo estamos consiguiendo. Y podría ser un aliciente muchísimo más. Yo creo que directamente, con la dispersión que tienen los humedales y otros espacios naturales entre los invernaderos, mucha gente lo ve como que son, vamos a llamarlos focos de infección, como focos donde surgen plagas que se pueden meter dentro del invernadero. Yo creo que ese concepto está cambiando también. Sí, pero claro... Pero con el tema del control biológico. Pero no solo... el control biológico por conservación... Dentro de la estructura. No, el control biológico por conservación ya es generar esos setos exteriores y generar y que esos bichitos buenos ya también se encuentren en el exterior. Por eso te digo que es también como hay que verlo también desde fuera. Ya no es la lucha ecológica dentro, sino que fuera. Entonces ves esos espacios
como que tú estás creando una biodiversidad. Cuanto más biodiversidad crees, más se está haciendo que esos posibles organismos que te pueden meter, esos bichitos dentro del invernadero, se están entreteniendo en otro sitio. Y a la vez hay un equilibrio entre las especies que se lo comen, que no son solo los bichitos, son los pajaritos y son otros, pues los murciélagos, que hemos hablado mucho de la importancia aquí en Punta Encina de los murciélagos. Es el equilibrio. Hay que verlo como un todo. Y eso es lo que yo le echo de menos a la administración y sobre todo al ciudadano, al agricultor, que lo ve como un impedimento en vez de verlo como algo positivo que te puede reportar algo directamente. Yo creo que ese concepto está empezando a cambiar. Sí, por supuesto. Sí. Es algo que poco a poco la propia agricultura también ha ido siendo más sensible a todos estos temas, realizando incluso algunas colaboraciones con asociaciones que también se han hecho, etcétera, porque también es consciente de que es algo que a la larga mejora su imagen también y al fin y al cabo toda actividad económica genera, digamos, una externalidad, unas consecuencias en tu entorno. Y parte de ellas también deben ser asumidas por esa actividad económica. Y por tanto, una cuestión creo que también los propios agricultores están más concienciados al respecto, porque tampoco a ellos les gusta ver su entorno sucio, los alrededores de su invernadero sucio. Y un tema que yo creo que sigue haciendo falta mucho más trabajo, más concienciación, etcétera, más denuncia, más implicación también de la administración al respecto. Pero es un tema que poco a poco va cambiando, lo cual no significa que debamos relajarnos, sino más bien sentirnos satisfechos del trabajo hecho por muchas personas antes, para intentar que ahora, porque esa concienciación no ha salido de la nada, sino que ha sido fruto de mucho trabajo, pues Moy, que lleva peleando muchísimo tiempo aquí en el Ejido, o tanta otra gente. Pero al fin y al cabo, si no viene Europa a marcarnos, muchos de los adelantos que ha tenido la agricultura no se hubiesen tenido, ¿no? Esto que estamos hablando de la lucha integrada, es porque Europa también llega un momento donde nos lo exige. Y lo bueno que tenemos nuestros agricultores es que han sabido adaptarse muy rápidamente a los cambios. Sí, pero bueno, en este caso no fue Europa. En este caso todo vino derivado de una crisis, por un problema que hubo efectivamente. Las crisis son oportunidades, para y luego ha sido Europa la que ha visto cómo va de bien eso y ya lo ha empezado a reflejar también en el resto también de agricultura, pero ahí no lo marcó Europa el paso, ahí fue encontrar la solución a un problema que teníamos y que el agricultor lo que sí dio el está cambio. claro, que yo creo, insisto en la línea que estamos diciendo antes y aportando algo que ha dicho interesante Juanmi, que si nosotros vendemos una agricultura con unos productos muy desarrollados, con una alta calidad en su producción, con esa lucha integral y esas cosas, es difícil vender ese producto con lo que está pasando en la puerta de la humedad de Sotomonte. Es un contraste. Entonces, tú le estás dando al periodista de turno, holandés o alemán, sobre todo holandés, que cuando le interesa controlar precios, tarda nada en hacer una foto. No tiene que andar mucho bajándose del avión en el aeropuerto. Pero fíjate que yo ahí voy más allá, también al ciudadano. Pero yo solo quiero ir un paso más allá. ¿Cómo tú puedes integrar en tu imagen de tu agricultura que tú produces eso con un invernadero al lado de un humedal donde estás viendo que el flamenco está comiendo, el no sé qué cangrejero está haciendo no sé cuánto, que se está nidificando porque no lo hace en otro sitio y sin embargo lo está haciendo en un espacio tan horripilante como para todo el mundo que es un invernadero? Oye, pues, todo eso complementa y forma parte de tu imagen. Oye, pues no puede ser tan difícil de entender cómo puedes integrar esos humedales como parte de tu imagen. No ya solo la agricultura y lo que produce y el cómo lo produce, sino que eso forma parte del producto. Entorno en el que y es que en ese sentido, ahora que hablas de la imagen, tenemos todos en mente la imagen del puente de Almeriense lleno de ese mar de plástico. Justo debajo tenemos todo un cordel de humedales que es Punta Encina, que debe formar parte de la imagen también del poniente, y es una lucha que tenemos que hacer porque cuando pensamos en puente Almeriense pensamos en mar de plástico, ¿no? Invernadero, etcétera. Pero es que tenemos todos unos humedales entre ese mar Mediterráneo. Hay mares. Y entre ese mar. Entre mar y mar. Entre dos mares, sí. Tenemos todo ese Punta Encinas que son humedales y que deben ser también una imagen de. Sí, pero no sale, no se vende. Yeah. No se Exacto, vende. es lo que tenemos que hacer, creernos que podemos vender las dos cosas conjuntos, buscar el equilibrio. Pero el gran ejemplo del impacto que está causando la agricultura en los humedales lo tenemos en las albuferas de Adra. Hace 2 o 3 meses, antes de Navidad, salió un informe firmado por 11 científicos
de diferentes universidades en el que se reconocían que a pesar de la gran biodiversidad que tiene, las albuferas de Adra están a punto de morir. Las tenemos saturadas y las tenemos eutrofizadas por muchos de los compuestos orgánicos que están llegando a las aguas, ¿no? Y eso lo han firmado científicos de la universidad. Hoy mismo se está haciendo una charla en estos momentos en Almería donde se está contando todo esto, ¿no? Entonces nuestros humedales, es verdad que podemos vender y buscar el equilibrio, pero es que, como estaba diciendo Samuel, la agricultura tiene que dar el paso para tomar las riendas de eso, ¿no? Y creerse que ellos son, bueno, es que parece que estamos intentando entrar en un conflicto que no debemos, pero yo soy de los convencidos de que hubo un momento donde nosotros desarrollamos el poniente, desarrollamos nuestra agricultura, teníamos otra mentalidad y se genera una serie de impactos como se generaron en otras industrias. Pero ahora tenemos otro conocimiento, tenemos otra posición donde ya estamos situados, ¿no? Y donde ya tenemos un negocio pujante, y ahora es cuando tenemos que aprovechar esa situación para invertir en algo en que antes no nos habíamos fijado, porque en el resto del mundo tampoco se hacía y porque aquí no le dábamos importancia. Pero ahora esa conciencia ambiental está y por tanto nuestra agricultura deberíamos apostar por proteger los hartos, por proteger los humedales y por proteger todo ese patrimonio histórico al que no le hemos hecho caso, ¿no? Y esa economía, ese sector pujante es el que tiene que mover. Es que en ese sentido... Pero yo creo que lo estamos polarizando todo No, pero alrededor de sí, la agricultura, sí. y creo que hay también que hablar también de la concienciación ciudadana, y yo creo que ciudadanos somos todos. Y cuando hemos hablado antes, por ejemplo, del caso de la balsa del Sapo, en el entorno de la balsa del Sapo, ahí se hizo un entorno muy bonito, se valló, se adecentó aquello, se generaron espacios para poder hacer recorridos en torno a la balsa del Sapo. Aquello desapareció. Y eso desaparece porque al final no hay conciencia en la gente de cuidar tu entorno, ¿no? Entonces, mi pregunta es, primero, ¿cuál es el grado de protección que tienen los humedales ahora mismo en la provincia de Almería? Y segundo, fuera de esa protección que tienen los humedales, ¿cuál es la protección que nosotros tenemos que aplicar para que la gente realmente los cuide o al menos los respete? En ese sentido, yo que soy de Roquetas, podemos hablar de un gran humedal desprotegido como es la Ribera de Algaida. La Ribera de Algaida está declarado como humedal en el inventario de humedales de la Junta, pero eso no le aporta ningún tipo de protección. En situación similar tenemos el Sar de los Canos, otro humedal desprotegido. Y la Peña de las Norias también está dentro del inventario. Correcto, y junto a la Ribera de Algaida tenemos la antigua salina de San Rafael, unos cuantos charcones que quedan. Igualmente también están desprotegidos y también vemos pues diversas especies de chorlitijo patinegro, de gaviotas de aduwin, etcétera, especies, digamos, con cierto grado de amenaza o cierto grado que requieren un poco que las miremos bien, digamos, y son especies que están desprotegidos. O sea, incluso vemos que hay luchas de promotores urbanísticos para la escasa protección que pueden tener algunos, como es el dominio público marítimo terrestre, básicamente costa, que esa protección desaparezca también. Entonces, vemos que hay una cuestión que no podemos descuidarnos y que aunque vemos que hay cada vez más avances, esto es un tira y afloja. Siempre va a haber, como soltemos la cuerda, ganan ellos, ¿no? Gana la desprotección. Entonces, tenemos que seguir luchando para esa protección y para que, oiga, Junta de Andalucía, si usted reconoce que este humedal tiene valores, porque está en su inventario de humedales, ¿por qué no protege esos valores? ¿No? Porque el inventario es el primer paso, pero hay que seguir dando pasos para que esos humedales cuenten con protección. Punta Tiana Sabinar sí tiene el grado de paraje natural y reserva natural, que sí son un grado de protección aceptable y muy importante, y muy reserva importante. natural también. Pero efectivamente hay otro Y aún humedal así que se lo están... salta la gente. Correcto. Es que es lo que vamos. A eso es a lo que voy también. Claro, pero es que ¿Cómo se protege? eso que dice, está reconocido como humedal, pero el reconocimiento le tienes que dar algo más. Entonces, ese algo más, para que tenga un grado de protección, tiene que ser la propia ciudadanía la que tenga que estar detrás, porque tiene que partir de esa conciencia ciudadana de que eso es nuestro. Oye, que no lo estoy haciendo, es nuestro, y sobre todo por los que vienen detrás. Entonces, van a tener esos espacios la protección que nosotros queramos tener que tengan. Entonces, hay que proteger, hay que sancionar. ¿Qué hay que hacer para que la gente respete los espacios? Aparte de concienciar, porque la concienciación está muy bien, pero... Quien primero se lo tiene que creer, diría que es la ciudadanía, pero la administración tiene que dar mucho ejemplo.
O sea, y hay veces que nosotros llamamos porque están haciendo actividades ilegales o al menos muy perjudiciales contra el medio ambiente, incluso la propia administración no es consciente, o la policía en este caso, de que se están cometiendo esas ilegalidades. Pues, por ejemplo, hablamos de motos acuáticas, por ejemplo, que se sale un poco de los humedales, pero se hace junto a los humedales, por ejemplo, en la Ría de Algaida, sobre un monumento natural como es la barrera de Posidonia, que es también muy interesante. Y muchas veces pues o no vienen o se olvidan o se hace la vista gorda sobre determinadas actividades, o la circulación de coches. O sea, que es otro tema que podemos hablar en Punta Entina o en la Ría de Algaida. O bicicleta. Son diversos problemas de que debemos concienciar y debemos, pero hay veces que nos sentimos como que estamos predicando en el desierto, de que hacemos rutas, nos hartamos de hacer rutas y luego, bueno, esto llega a la administración, llega a los concejales, se preocupan ellos por este tema o a veces simplemente se hacen la foto. Es un poco complejo, ¿no? O sea, pienso que la ciudadanía cada vez está más concienciada al respecto, pero también la administración, los propios técnicos, también tienen que concienciarse, los técnicos y los concejales al respecto, porque interesarse un poco más por no vernos como enemigos, sino como personas que estamos para colaborar con ellos, porque al fin y al cabo yo entiendo que los concejales y demás, los que les preocupa su municipio, a nosotros también nos preocupa nuestro municipio y nuestra comarca. Entonces pienso que si tenemos un mismo interés, no deben vernos como enemigos ni como asociaciones a olvidar o a dejar de lado a ver si se aburren o a ver si se cansan, sino, oiga, si estamos peleando por esto, pues dentro de 20 años quizás nos agradecerán que alguien haya peleado por estos temas. Bueno, vamos a hacer en este momento un alto en el camino, vamos a ver algunos de esos consejos publicitarios, así les damos tiempo a que vayan a beber un poco de agua y enseguida estamos de vuelta. El auténtico sabor de la cocina tradicional con productos de nuestra tierra. El más cuidado sabor de la cocina hogareña, sin conservantes ni aditivos, 100% natural. Así es Cocinatur, una amplia gama de platos, combinando el sabor único de la cocina mediterránea con la frescura de las hortalizas de Almería y la calidad de las carnes de Exclusivas Fernández. Podrás encontrarnos en supermercados y carnicerías seleccionadas, en Polígono Industrial La Redonda, calle 11, nave 70, número 1, Santa María del Águila, y en el teléfono 950 58 20 16. En Cocinatur nos mueve la pasión por hacer las cosas bien hechas. La magia de un lugar inigualable. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, donde la calidad y el sabor se fusionan para ofrecerte una cuidada selección de productos y una amplia bodega donde disfrutar del día o de la noche. Un lugar donde nuestros maestros cocteleros te sorprenderán con sus creaciones. La Plaza Cocktail Bar and Restaurant, tu hogar fuera de casa. Pues ya estamos de vuelta y continuamos con este programa especial por el Día de los Humedales, hoy 2 de febrero, y en el que nos habíamos quedado comentando pues qué es lo que hay que hacer un poco también, ¿no? Para concienciar, para proteger todos esos humedales. Muy. Pues mira, yo creo que aquí en el Ejido estamos consiguiendo que se hagan actividades y desde el Ayuntamiento están apostando mucho por este tema de la educación ambiental y sobre todo por poner en valor Punta Entina Sabinar. Lo que pasa es que también echamos en falta que, como estamos diciendo, hay que poner en valor los otros pequeños humedales que no están protegidos y que muchas veces no están protegidos directamente, pero simplemente con las aves que sí están protegidas y vienen ahí, ya tendrían una pequeña figura de protección en las que avalarnos, ¿no? Pero volviendo a lo que se está haciendo, lo primero es importantísimo la concienciación
concienciación desde los pequeños, pero también a los grandes. Siempre decimos que los pequeños son el futuro, pero los adultos son el presente, ¿no? Y entonces lo que tenemos que es trabajar conjuntamente para que los niños tiren de los padres y los padres también aprendan de los niños en ese grado de conservación. Pero luego también tenemos que hacer mucha educación ambiental, como decía Juanmi, en nuestros políticos, ¿no? Porque hay muchos políticos que todavía les cuesta apostar por este tipo de cosas, a pesar de que las leyes lo protegen, a pesar de que tenemos muchas leyes que están protegiendo, en este caso, Punta Antina, y que simplemente basándonos en la ley tendríamos que estar haciendo muchísimas cosas, ¿no? Pero tenemos primero que creernos que lo tenemos, después concienciar a esa clase política, a nuestros adultos y después también a los niños. Y entonces, poquito a poco vamos a conseguir que esa conciencia cambie en la sociedad. Y poquito a poco nos daremos cuenta de que lo que tenemos ahí es una joya que puede ser una herramienta turística y comercial, como estábamos diciendo antes, para nuestros productos horticultores. Una pequeña medallita para decir nuestros tomates se crían al lado de los flamencos, como decíamos. De hecho, a nivel turístico, precisamente aquí en Punta Antina sí que se están haciendo, como decías tú, en verano esas rutas que además la gente sale encantadísima y es una maravilla porque además en pleno verano y con las buenas temperaturas, incluso las de las tardes, que son muy bonitas. Y además eso lo que está quitando es muchísimos prejuicios respecto a los humedales, ¿no? Porque antes estábamos hablando, ¿no?, de que la conciencia que tiene la gente es que en los humedales que se generan muchas enfermedades con los mosquitos y demás. Y en la ruta de este verano no nos ha picado ningún mosquito, ¿no? Entonces toda la gente que viene con ese principio de miedo, después se da cuenta de que no hay que tenerle miedo nada más que en una época del año donde se generan los mosquitos porque son la base de la cadena trófica, ¿no? Pero lo que están consiguiendo esas rutas, que muchas veces lo discutíamos con la Concejalía de Turismo, era que estaban pensados para que viniese gente de fuera y nosotros decíamos no, que estaban pensados para la gente de aquí, ¿no? Porque bueno, lo que tenemos... tiene que ser un poco de mezcla. Sí, al final sí, pero que a nosotros lo que nos gusta decir es que tenemos que cambiar la mentalidad de la gente de Ejido, ¿no? Abrirles los ojos respecto a la joya que tenemos ahí, porque en el momento que ellos se den cuenta de eso que conocen, que lo han visto muchísimas veces, que han paseado por allí, pero que lo ven con otros ojos, ¿no? Les falta quizás ese conocimiento. Pues cuando consigamos que la gente interiorice la joya que tiene ahí, ellos son los primeros que lo van a vender, lo van a aprovechar y lo van a disfrutar de otra manera y al final son ellos los que van a empujar hacia su conservación. Si quizás en verano en esta zona hay mucho más turismo, pues es verdad que esas rutas pueden ser más turísticas, pero también tenemos el resto del año donde los que estamos aquí seguimos aquí, para poder hacerlas. Exacto, ¿no? Bueno, este fin de semana tenemos varias, así que... Pues contadme, ¿qué actividades tenemos? No, pero yo creo, en ese plano que tú has dicho de la concienciación, sí. Lo que está haciendo Moy con el árbol de las piruletas, hay que valorarlo mucho, hay que tenerlo mucho en cuenta. No solo porque trabaja directamente con el ayuntamiento, sino lo que hace con los centros educativos, cómo colabora con las asociaciones para que hagamos distintos tipos de actividades. Sin ir más lejos, el sábado pasado estábamos algunas asociaciones con él y contigo, haciendo limpieza en Punta Antina, precisamente. Es verdad. Entonces, esa labor de concienciación... Con muchos niños, hay que decirlo, con muchos niños, que es lo más bonito. Claro, entonces esa educación es fundamental. Las asociaciones tienen que hacerlo, los centros educativos tienen que hacerlo. Entonces no puede ser que los centros... Yo soy docente en un centro educativo, pues sí, antes hemos dicho la laguna de Fuente de Piedra, Doñana, la laguna de Ruidera, el delta del Ebro, oye... Punta Antina. Vamos a empezar por lo nuestro, ¿no? Sí. Vamos a empezar por lo nuestro. Eso en geografía, en historia, lo llamamos la educación de los cercanos. Para valorar aquello que encima de todo está muy lejos, empieza por aquí. Empieza por aquí, que es que además, sin prismático, sin nada, está viendo los flamencos tan agusticos, las garcillas... y sin tener que moverte de tu pueblo. Claro, entonces, valora lo que tú tienes. Ese es el problema que tenemos en general como sociedad, que no valoramos lo que tenemos, empezando por nuestra propia familia, para que nos hagamos una idea, pero si eso lo extrapolamos a la sociedad o a lo que estamos hablando aquí de los humedales, estamos hablando de lo propio. Y ahí es donde entra ese papel que decía antes del patrimonio, que viene de pater, ¿no? de lo que nos pertenece. Entonces, pues lo tenemos que asumir. Si nosotros no reconocemos eso... Y ahí hay una cosa que yo creo que es interesante, que nos va a ayudar no solo a observar el patrimonio ambiental, sino también el cultural, es lo que Juanmi también lo ha comentado antes, ¿no? Ese trabajo conjunto entre la administración y las asociaciones que respetamos y queremos nuestra tierra, ¿no? Porque claro, porque muchas veces la conservación del patrimonio y el medio ambiente depende de los presupuestos.
Y en el momento que se gastan los presupuestos, parece que se abandona el proyecto. Sin embargo, si esas asociaciones del pueblo están detrás de esos proyectos, no se van a venir nunca abajo. Habrá un poquito menos de recursos, pero lo van a impulsar con imaginación, creatividad y con mucho esfuerzo y con mucho amor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir, ese trabajo conjunto para que de la mano del ayuntamiento podamos nosotros hacer lo que queremos hacer y después que también el ayuntamiento se aproveche de lo que nosotros hacemos, Claro, quiero pero decir. tú imagínate que cuando exista esa concienciación, la inversión cada vez menor, porque lo que vimos el sábado pasado, de todo lo que se destruye por el mal uso, porque es mal uso, porque hay una mala concienciación y por tanto tiene una consecuencia negativa. Ahora, si tú creas esa concienciación, cada vez esa inversión será más de mantenimiento, más que de creación, o más de... Bueno, eso es fundamental y eso es educacional. Pues sí, pero ¿cómo llegamos a esa concienciación? Actividades concretas, ¿qué haríais? ¿Cómo lo traduciríais? Bueno, con el árbol de las piruetas estamos ya viendo muchas de esas actividades, ¿no? Pero ¿cómo lo vehicularíais? Bueno, nosotros allí en Unidos por Turaniana, en la zona de la Ribera del Gaide de la Salina, hemos hecho diversas rutas y la verdad es que la respuesta de la gente es positiva. O sea, la gente tiene ganas de conocer su pasado, de conocer su entorno, de eso que está acostumbrado. La gente se sorprende porque eso que está acostumbrado a ver, por ejemplo, paseando, o yendo en bici o corriendo, muchas veces no nos fijamos en los detalles, en tal planta, en tal animal, en tal pájaro, en tal monumento o en tal resto antiguo, que lo asociamos como algo, bueno, porque está ahí como simplemente como una decoración. Pero cuando tú vas con alguien que entiende, con alguien que conoce y te explica las cosas, es que te cambia totalmente la perspectiva. O sea, cuando vas una segunda vez ya sin el guía, es que vuelves a verlo y ya tienes como unos ojos patrimoniales, unos ojos, esas gafas, digamos, de ver el medio ambiente, te cambian totalmente. O sea, y nada más que el tema de las rutas creo que es muy importante. Y el tema un poco también de seguir concienciando, de seguir haciendo campañas, etcétera. Que las asociaciones estamos aquí y también de la mano del ayuntamiento se pueden hacer muchas cosas. Y una cosa muy importante que yo creo que también hace falta en este tipo de cosas es la ciencia, ¿no? Es decir, nosotros las asociaciones es verdad que tenemos una serie de limitaciones de conocimiento y ahí tienen que entrar la ciencia y nuestras administraciones tienen que invertir en esos estudios para ir conociendo mucho más lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Murgi, ¿no? Lo que se está haciendo en Murgi, se está investigando, pero después esa difusión va a ser, desde mi punto de vista, va a ser mucho más efectiva si la hace la gente del pueblo, si se une a ese movimiento científico que está respaldando la ciencia, pero después la sociedad es la que tiene que impulsar a eso, porque en el momento que se nos acabe el dinero probablemente la ciencia se pare, pero ahí es donde tenemos que nosotros impulsar. Pero necesitamos muchísimo más conocimiento y eso hay que hacer apuestas importantes pues a través de la universidad, de científicos particulares y que se siga investigando en todo lo que no conocemos, porque hay mucho que no conocemos. Sí, bueno, y dándolo a conocer, como estáis haciendo también con los coloquios. Sí, por supuesto. En este caso, bueno, coloquios sobre Murgi. Sobre Murgi, claro. Un concepto amplio, aunque lo enfoquemos como si fuera algo romano, pero hasta ahora es más sobre todo el patrimonio cultural, material, pero nosotros también queremos enfocarlo como el patrimonio natural. De hecho, en los últimos premios de la asociación, pues reconocimos la labor de Hermelindo Castro. Punta Antina existe gracias a Hermelindo Castro. Cabo de Gata existe, su grado de protección, gracias a Hermelindo Castro, a Melo, y tantísimos sitios. Y si por él hubiera sido, la continuación de todo Punta Antina hubiera llegado hasta el Castillo de Guardias Viejas, porque es un mismo entorno natural. Entonces, pero fíjate, perdona Samuel que te corte, lo que estábamos diciendo, la importancia también de las asociaciones, porque al Melo hay que reconocerle su parte en la conservación, pero después también hay colectivos sociales que ayudaron en esa conservación, claro, ¿no? Y probablemente sin esos colectivos sociales a lo mejor Melo no hubiese tenido la fuerza para hacerlo. Pero es por eso importantísimo que sea... Pero fíjate, tuvo que ser Melo, un gallego de Santiago de Compostela, a decir, oye, que tenéis aquí una cosa que se llama Narta, oye, que tenéis aquí una cosa que se llama Posidonia, oye, que tenéis aquí, pues oye. Como nos pasó con Wing Whippers. Sí, pero es lo que lo estábamos diciendo antes, lo estaba diciendo Juanmi, lo estamos viendo todos los días, pero no lo valoramos. Tiene que venir alguien a decirnos, oye, ¿sabéis lo que estáis viendo? ¿Sabéis dónde vivís? ¿Sabéis que sois unos privilegiados? Entonces, esa es la función de las asociaciones. Con la actividad que hicimos contigo el sábado pasado,
y otras que hemos hecho también contigo, pues lo que llamamos la ruta del colesterol, ¿no? Allí con anillamientos de pájaros en los hartos, limpieza de los hartos. Bueno, mañana sábado, pues con motivo de Día de los Humedales, pues vamos a ir a la Albufera de Adra con Mariano Paracuello, y pues anillamiento, avistamiento, vamos a estar una mañana pues comprendiendo qué son las albuferas. Entonces, todo eso hay que hacerlo y lo hacemos, bueno, un trabajo ingente, enorme. Yo invito a que la gente entre dentro de las asociaciones, lo bonitas que son, pero bueno, el resultado es satisfactorio porque es una inversión que nunca sabes cuándo va a revertir a la sociedad, cuánto va a repercutir, ni qué calado va a tener, pero eso es lo que nos queda, porque trabajamos para eso. Yo, en ese aspecto de la concienciación, hay un tema al que muchas veces se nos olvida aludir, que es el tema de la memoria. Decíamos que habían sido salinas en uso romano, después nazarí, continuaron después hasta la conquista castellana, pues hasta el año 80. Entonces, ha habido muchísimas generaciones que han estado ligadas a estas salinas. Nosotros conocemos la ruta, nos viene gente, no, pues mi padre trabajó aquí, o mi abuelo tal, o nosotros vivíamos en tal poblado que estaba asociado a estas salinas. Ha habido mucha destrucción de patrimonio, muchas casas que se han hecho abajo, pero las salinas siguen estando ahí, muchas de ellas. Entonces, aludir a esa memoria, muchas veces la gente, son ellos mismos los que te explican cómo funcionan esas salinas, los ciclos que tienen para producir la sal, la exportación, cómo era la vida en esos poblados salineros. Y hay un aspecto de memoria que cada vez va quedando menos porque la gente va falleciendo, la gente va olvidando, pero hay toda una conciencia, una identidad salinera, una memoria salinera que está ahí en Roquetas, que está ahí en el Ejido, y que hay que despertarla y recoger todo lo que se pueda, esa información, todos esos útiles, todas esas fotografías, porque forma parte de nuestra historia, forma parte de una forma también de conocer estos humedales que han tenido, como digo, un uso salinero muy importante, no solamente en época romana, así que hasta la actualidad había la sal de toda esta zona, llegaba hasta a Estados Unidos, llegaba a Inglaterra, o sea, y se embarcaba con barcazas que se acercaban a esos barcos para darle los sacos de sal. O sea, fue una sal, es como pasa como con la industria uvera, que son cuestiones que hemos olvidado por completo, pero hasta hace 4 días esta tierra vivía de la sal, vivía de la uva, vivía de la minería, vivía del esparto, y son toda una serie de actividades económicas, ahora más olvidadas, ahora con menos importancia, pero que forman parte de nuestra identidad, y ese recuerdo es también patrimonio, esa memoria es también patrimonio que no debemos perder. Pues yo os voy a ir pidiendo, si os parece, una conclusión para este Día de los Humedales. Bueno, pues si queréis empiezo yo a concluir, pero la conclusión es eso, que se acerquen a los humedales, que empiecen a valorarlos, y que, como dice Samuel, este fin de semana hay varias actividades. Ellos lo van a estar en las Albuferas de Adra, el domingo se van a hacer aquí también una ruta por Punta Entina, también va a haber otra en el Salar de los Canos en Vera el domingo, donde también se va a hacer anillamiento. Que se acerquen a cualquier de los humedales y que se acerquen a través de una ruta guiada, a través de cualquier asociación, colectivo o cualquier empresa, porque van a ir conociendo los pequeños lugares que tienen a su alrededor, y en el momento que empiecen a conocerlo van a empezar a respetarlo, y en el momento que lo respeten lo van a empezar a querer conservar. Y simplemente mi conclusión es que tenemos una gran variedad de humedales. Eso tenemos que aprovecharlo, tenemos que venderlo, tenemos que potenciar la biodiversidad, conservarla, pero también asociarlo a todo ese patrimonio inmaterial que muchas veces no es palpable, pero que nos dice quiénes somos, de dónde venimos, y probablemente que también nos explique hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Porque el respeto hacia el medio ambiente, hacia nuestra propia historia, pues nos indica quiénes somos y el respeto que nos tenemos, ¿no? A nosotros y a los que han venido detrás. Oportunidades que convertir en virtudes. Exacto. Bueno, yo creo que los humedales son patrimonio. Y claro, es patrimonio natural, y tenemos que entenderlo como un patrimonio en su conjunto con todo el patrimonio. Y aquí para nosotros como Ejido, como Poniente, vemos cómo se imbrica todo ese patrimonio, el natural, el cultural, el inmaterial, cómo está todo eso relacionado. Y eso es lo que nos tiene que mover, que la ciudadanía tiene que verlo como un todo, que forma parte de nosotros, que es nuestra seña de identidad, que son nuestras inquietudes, que son los que nos aportan un contenido a nuestro alma, a nuestra forma de entender la vida, a nuestra forma de entender las cosas,
y que si eso lo consiguiéramos como asociaciones o como personas, tendríamos un gran trabajo hecho, porque a poco que, y lo hemos visto, los humedales, a poco que se cuidan los humedales, a poco que no se vierten determinadas cosas, no vertir, no estamos diciendo de recuperar, sino no echar más, cómo se regeneran rápidamente, cómo es de agradecer la naturaleza, esos pajarillos, y hay que verlo como un patrimonio que es de todos y por supuesto para todos. Es que además hay que decir que muchos de esos que estamos viendo aves, por ejemplo, que vienen desde sitios impresionantes, que no podemos creernos que puedan pues hacer tantos kilómetros, ¿no? Exacto, nosotros siempre ponemos el ejemplo de la golondrina, ¿no? Un pajarillo que puede pesar 30 gramos, menos de 30 gramos, atraviesa el desierto del Sáhara, el mar de Alborán y encuentra el mismo nido donde estuvo el año anterior. ¿Cómo narices hacen eso, no? Entonces, esos son pues, ejemplos que tenemos que conservar, ¿no? Y cuando llegan aquí lo que hacemos es romperle los nidos, ¿no? Ni siquiera somos capaces de valorar que se van a comer nuestros mosquitos, que nos van a proteger, pero simplemente por el recorrido y el esfuerzo que hacen es que deberíamos conservarlos. Aquí en Punta Antina se hablan de 220 especies aproximadas, en el Cabo de Gata se hablan entre 80 y 100, es decir, que aquí en el Ejido ya tenemos una gran variedad de aves, que bueno, es que hay muchos sitios que nos tienen que envidiar por eso que tenemos. Juanmi. Sí, a modo de conclusión decir que los humedales nos han estado acompañando durante toda nuestra historia, el ser humano ha interaccionado con ellos, lo ha valorado, ha sabido ver su utilidad para extraer sal, para aprovechar las plantas que crecen a su alrededor, para pescar en ellos también y para incluso para recoger leña, etc. Los humedales van a seguir ahí, le pese a quien le pese, entonces tenemos dos opciones, o valorarlo o valorarlo, es lo que debemos hacer. La curiosidad es una de las armas más fuertes del ser humano y aquí estamos para que nos pregunten, para que se interesen, para que conozcan ese entorno en el que viven, porque los humedales, como decía Samuel, son un paisaje que ha estado ahí siempre y que tiene una parte histórica, tiene una parte natural, que han estado en interacción y que por tanto debemos conocerla, debemos valorarla y gracias a ellos, conociéndolos, también vamos a conocernos más a nuestra historia y incluso a nuestros padres, a nuestras familias, etc. Bueno, pues esperamos que con este programa de hoy hayamos por lo menos arañado un poquito en su curiosidad, que aquí tienen a las asociaciones para dirigirse a ellas, para acercarse a esos humedales y conocer esos humedales, también para conocer un humedal como el de Punta Antina Sabinar, en un espacio como este, acercarse aquí a este Centro de Interpretación de Punta Antina Sabinar y poder conocer toda esa riqueza que tiene uno de nuestros principales humedales, pero también a través de las asociaciones conocer todo el resto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, pues seguro que tendremos más ocasiones de seguir hablando de naturaleza, de patrimonio, de historia, de cultura.